bien animados y entonces hoy, esta tarde, vamos a estudiar la palabra de Dios en la epístola de Santiago. Como hemos venido estudiando, Santiago había escrito esta epístola a los cristianos judíos recién convertidos, dando a entender para que ellos puedan ellos mismos ver cómo se identifica la fe que salva, porque ellos eran recién convertidos. Y entonces eso es lo que llevó a el líder de Jerusalén, a escribir, a ayudar a los hermanos para que ellos puedan crecer en la parte espiritual, quizás porque ellos tenían en la mente lo que en la religión en que ellos estaban. Entonces Santiago quería hacer la diferencia entre la vida cristiana y la ley que ellos practicaban antes. Bueno, en el capítulo 3, después de que Santiago habla de la fe sin fruto, es una fe muerta que no salva. Entonces le da el contraste de la fe que salva y la fe falsa. Llegando al capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, Santiago ya empieza a hablar de lo que tenía el deseo de ser maestro, quizás en ese tiempo, sabiendo que eran recién convertidos. Y entonces, hoy vamos a estudiar la advertencia de Santiago a estos cristianos en ese tiempo, hablando de que no os hagáis maestro muchos de vosotros. Ese es el tema del estudio en esta mañana, de esta tarde. Entonces vamos a ubicarnos ahí en Santiago capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Antes de ir a la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permite reunirnos y estudiar tu palabra. Queremos que en este momento, Padre, el Espíritu sea nuestro Maestro, el que nos enseñe, el que nos guíe, para poder entender mejor tu palabra y así crecer en ella, Padre, para que podamos servir una vida que te lleva a la gloria. Padre, entrega mi mente, mi corazón, sea un instrumento tuyo y recuerda sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí el título es: no os hagáis maestro muchos de vosotros. Yo creo que ahí cuando escucha que no hagáis muchos maestros de vosotros, surge una pregunta: ¿por qué? Porque como que está al contrario de lo que Dios quiere hacia los cristianos. Pero acá Santiago quiere marcar la diferencia entre falsos cristianos y verdaderos cristianos. Dice: no hagáis maestros muchos de vosotros. Y Santiago va a dar 3 advertencias para no hacer muchos maestros, pero no son maestros verdaderos, sino maestros falsos, porque en ese entonces a lo que se refería maestro era para dirigir una palabra, por ejemplo, como al maestro Jesús, que era maduro en las cosas de Dios, que tiene la capacidad de liderar, que puede enseñar y guiar a un grupo de personas. Pero acá Santiago va a decir que no hagáis mucho maestro de vosotros, porque en ese tiempo había algunos hermanos recién convertidos que tenían quizás ese deseo de liderar cuando no tenía la capacidad. Y entonces Santiago empieza a hablar de esta manera. Vamos a ver 3 razones, 3 advertencias para no caer o de ser un falso maestros y recibir la consecuencia. Dice primero, porque recibiremos mayor condenación. Segundo, porque todos ofendemos muchas veces.
Tercero, porque la lengua se jacta de grandes cosas. Y entonces ahora vamos a desarrollar estos puntos. Ahí en el versículo 1 dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hablando del maestro, dice: porque recibiréis mayor condenación. Recibiréis es la palabra que quiere decir aceptar o recibir. Esa es la palabra. Dice tomar, recibir, agarrar, obtener, conseguir. Eso es la idea de esa palabra en ese tiempo. Porque recibiréis, porque pueden, si caen, si llega a ser falso maestro, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir mayor condenación. Mayor, la idea es intenso, algo grande. Así va a ser la condenación para estos maestros falsos. Condenación quiere decir sentencia, juzgados. Juicio y juzgado. ¿Por qué Santiago empieza a hablar de esta manera? Porque quiere advertir a estos hermanos. Porque quizá ellos piensan de que lo que tenía en el corazón como en ese tiempo, yo sé que ellos pensaron que quería hacer la voluntad, pero le faltaba a ellos el crecimiento. Porque en ese tiempo ellos querían liderar otro cuando ellos no lideraban su vida. Ellos no empezaron con la vida de ellos mismos. Y entonces, ¿y cómo ellos van a liderar a otros si ellos no empiezan a liderar a sus miembros? Quizás en ese tiempo, eso es la situación de ellos. Quizás en nuestro día también hay personas que quieren ser líderes. Quizás algunos, yo quiero ser líder, yo quiero liderar, yo quiero enseñar. Quizás cuando no ha empezado con su propia vida. Eso es lo que Santiago quería decir en ese tiempo, pero para nosotros quizás hay algunos, no todos, quizás hay algunos que quieren estar en el ministerio. Pero también nos sirve la advertencia. Primero hay que empezar con nosotros mismos, con nuestra familia y después liderar a otros. ¿Por qué? Porque podemos hablar tantas cosas y cuando no lo estamos viviendo. Y a veces lo que viene en nuestra mente, eso es lo que hablamos, quizás cuando no es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Santiago quería que estos hermanos entiendan y que ellos pueden evitar lo que es la condenación. Y ahora seguimos. Terminando este punto, dice un comentarista: esto no debería desalentar a los maestros verdaderos, pero sí sirve para advertir al que aspira a ese ministerio sobre su gran seriedad. Ese es el comentario que dice un comentarista en cuanto a este tema que estamos tratando, diciéndole que ese no es para desalentar a los cristianos, a los líderes o maestros que son verdaderos, sino más bien para los que aspiran o para los que quieren llegar a ser líderes y enseñadores, porque se trata de algo serio, no se trata de que porque eso es lo que hacerlo por emoción, no, sino que hay que primero empezar con nosotros mismos y para tener la experiencia de liderar a otra persona, para que podamos tener la capacidad de guiar a la voluntad de Dios. Seguimos con el versículo 2.
Segunda advertencia, porque todos ofendemos muchas veces. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Dice el versículo 2, el capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué viene la condenación? Dice Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Ofendemos a Dios con nuestra actitud, con nuestro vocabulario, dice Santiago para aquellos hermanos. Por esa razón, por eso Santiago va a advertir a este hermano. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces, no una sola vez. Dice todos, cuando habla todos, absolutamente todos. Esa es la idea de la palabra. Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. De diferentes maneras. Ofendemos primeramente a Dios y después a los hermanos, a los que nos rodean, con nuestra actitud, a veces nuestro vocabulario, a veces hay hermanos que se sienten mal. Dice Santiago, si están ustedes en esa clase de vida, ahí está el peligro. Porque pueden ser falsos, llegar a ser falsos maestros y recibir mayor condenación, dice Santiago. ¿Por qué? Quizás algunos preguntaban en ese tiempo, pero yo quiero ser líder, ese no está mal. Pero Santiago dice, ¿sabe por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está. Y entonces sigue diciendo, ofender quiere decir tropezar, caer. Trae la idea de que a veces empiezo y cuando menos pienso, tropiezo y caigo, respaldo delante de la persona que estaba ahí. Y mi vida no acompaña lo que estoy diciendo. Y entonces, ofendo a todo, en primer lugar a Dios. Y por lo tanto, ¿qué trae a mí? Que no soy verdadero maestro. ¿Y qué va a pasar a un maestro falso? Viene la gran condenación. Muchas veces, mucho numerosos, grandes, largas o profundas. Eso es lo que quiere decir la palabra, muchas. Numeroso, grande, larga, profunda. Aquí llegando en segunda advertencia que dio este líder de Jerusalén a estos hermanos, también en este momento podemos pasar en la misma situación en que estaban ellos. Algunos que quieren liderar. Yo he llegado a conocer hermanos que luchan tanto porque quieren ser misioneros, pero no quiere dejar ese carácter que tiene. Cada vez pide, yo quiero ser predicador porque ya llevo tantos años, porque yo sé, porque, discúlpenme que voy a expresar, somos doctores de la Biblia. Y esa vez yo le decía, no, yo sí soy lejos de expresar esa palabra. Pero hasta el sol del día sigue insistiendo, porque quiere ser maestro. Pero Dios siempre en su bondad utiliza de diferentes maneras para evitar que caen ser maestros, falsos maestros. Y entonces dice un comentario acá, mantente en guardia para no resbalar, no sea que caigas antes de que ya sea el acecho y caída.
sea tan irremediable como la muerte. Dice un comentarista, llegando a esta segunda advertencia de Santiago, a estos hermanos, en esta tarde también a nosotros, para que pensemos en nosotros mismos, empezar con nosotros mismos, con nuestra vida. Y cuando tenemos la capacidad de guiar nuestro miembro, nuestro pensamiento, nuestra familia, Dios nos va a dar el privilegio de servirle a Él. Seguimos con el último, tercera advertencia, el versículo 5 del capítulo 3, dice: así que también la lengua es un miembro pequeño, porque se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosque enciende un pequeño fuego. La advertencia, ¿por qué viene la gran Resira mayor con él? Porque la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua, hay diferentes significados de la lengua, pero aquí Santiago trata de la lengua vocal, que a veces se refiere también a la lengua del idioma, pero aquí Santiago trata de la lengua vocal. Y entonces sigue diciendo, la lengua se jacta de grandes cosas. El miembro que está ahí se jacta de grandes cosas. Es el miembro que está en el cuerpo, que habla de cosas grandes, que planean, que hacen tantas cosas, que hablan cosas que quizás no pueden cumplir. Que cuando está el cuerpo acá, pero la lengua ya puede extender más. Dice Santiago. Entonces se jacta de grandes cosas. A veces pienso en mí, a veces hablando con alguien, trato de comprometer cosas grandes que quizás no puedo cumplir. ¿Por qué? Porque el miembro está en mí, que jacta de grandes cosas. Y entonces Santiago sigue diciendo, ¿sabe qué? Es que la lengua se jacta de grandes cosas. Habla con orgullo. Pareciera que es el dueño el que controla, cuando es un miembro tan pequeño que está en el cuerpo. Pero a veces domina el cuerpo, dice Santiago. Dice, se jacta de grandes cosas. Lengua se refiere al órgano de la boca, aunque a veces puede también referirse a la lengua. Mateo 7:33 nos habla tiene el mismo sentido de lo que utiliza Santiago. Hablando de la lengua, se jacta, habla en grande, ser grandilocuente, soberbio. Sofonías 3:10, Salmos 10:18. La lengua habla en grandes cosas. De grandes cosas hay aquí. Normalmente traducido es muy frecuente en los sinópticos de aquí, Hechos y Apocalipsis. Eso es lo que Santiago quiere transmitir a estos en ese tiempo, hoy también, para nosotros como cristianos, igual que ellos, que creían en la persona de Jesucristo, que dicen que ya nacieron, que confiaron en Jesús. Quizás para este tiempo es lo que profesamos. Quiero recibir a Cristo, quiero servir a Cristo, quiero ser siervo de Cristo, quiero liderar, quiero enseñar. Pero Santiago empieza a hablar a este hermano, dando advertencia a él, porque estaba en peligro de caer.
de ser falsos maestros en ese tiempo, quizás también para este tiempo. Y terminando la última advertencia, viene otro comentario. Pensemos antes de decir nada, porque aunque después ya no podemos recuperar lo dicho, no cabe duda que tendremos que responder de ellos. Santiago habla claramente de que es algo tan peligroso para todos los que quieren servir a Él como maestro. Porque Santiago lo ve como algo que se requiere seriedad, entrega a Dios para estar en la obra de Dios. Bueno, quizás en esta tarde hay hermanos que tienen el deseo, quizás que dicen, no, yo quiero predicar como Él, pero no es la idea. La idea es empezar con nosotros mismos y después cuando ya tenemos la capacidad. Si Dios nos ve que tiene esa capacidad de ser maestro para otros, Él mismo nos va a dar la oportunidad de servir a Cristo. Bueno, eso es la meditación en esta tarde. Que Dios me lo bendiga.